Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda, a un tema que ha generado debate durante siglos. La divinidad de Jesús. Exacto, la divinidad de Jesús. Tenemos un montón de textos teológicos fascinantes, incluyendo escritos de los primeros padres de la Iglesia, y por supuesto la Biblia misma. Prepárense para explorar interpretaciones y argumentos que les harán pensar. Así es. Lo que encontramos fascinante es cómo desde los primeros cristianos la interpretación de las escrituras llevó a esta profunda conclusión. Sí, y vale que tenemos material para explorar. Entonces, ¿por dónde empezamos a desentrañar este misterio? Buena pregunta. ¿Cómo se construye un caso para afirmar la divinidad de Jesús? Buena pregunta. Imaginemos que somos detectives buscando pistas. Me gusta. Un buen punto de partida son los títulos y atributos. Ajá. ¿Cómo se llama Jesús en la Biblia? ¿Qué cualidades se le atribuyen? Claro, como si estuviéramos construyendo un perfil, ¿no? Exactamente. Por fin. He estado esperando este momento. ¿Qué nos revela el lenguaje sobre Jesús? Bueno, el nombre Jesús en sí mismo es significativo. Es la forma griega del nombre hebreo Josué, que significa Yahweh salva o Yahweh salvación. Espera, Yahweh. Ese es el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Exactamente. Ese nombre, con todas sus connotaciones de divinidad y poder salvador, se le da a Jesús. Es bastante revelador. Es como si su nombre mismo proclamara su identidad divina. ¿Y qué hay de los títulos que se le dan? Claro. Tenemos el título Hijo de Dios, que se utiliza repetidamente en el Nuevo Testamento para referirse a Jesús. Sí, Hijo de Dios. Pero ese título también se ha usado para referirse a otros personajes bíblicos, ¿no? Como David, por ejemplo, que lo hace diferente en el caso de Jesús. Es cierto que se ha usado para otros, pero en el caso de Jesús el título Hijo de Dios adquiere una connotación única. Se utiliza para expresar una relación ontológica con Dios Padre, una unidad de esencia que va más allá de una simple filiación adoptiva. Entiendo. Es como si Jesús fuera el Hijo de Dios, en un sentido esencial, no solo por título o adopción. Exacto. Y esta relación única se ve confirmada por otros títulos y atributos que se le dan a Jesús en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, se le llama logos, que en griego significa palabra o verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era de Dios. Juan 1.1, un pasaje realmente poderoso. Sin duda, este título tomado del prólogo del Evangelio de Juan conecta a Jesús con la sabiduría y el poder creador de Dios presente desde el principio de la creación. Y no podemos olvidar el título Señor, Kyrios en griego, que en el Antiguo Testamento se utiliza para traducir el nombre divino, Yahweh. Entonces, al llamar a Jesús Señor, los primeros cristianos estaban atribuyendo la misma divinidad y autoridad que se le daba a Yahweh en el Antiguo Testamento. Precisamente. Y esta atribución de divinidad de Jesús no se limita a los títulos. En el Nuevo Testamento encontramos numerosos pasajes que le atribuyen atributos divinos como la omnipotencia, la omnisciencia, la eternidad, atributos que tradicionalmente se reservan a Dios. Es una lista impresionante. Y supongo que todo esto se basa en pasajes bíblicos específicos, ¿verdad? Por supuesto, podríamos pasar horas citando versículos que apoyan la divinidad de Jesús. Pero creo que es importante destacar que no se trata solo de pasajes aislados, sino de una imagen coherente que emerge de la totalidad del Nuevo Testamento. Me gusta eso. No se trata de buscar versículos sueltos, sino de comprender el mensaje general que transmite el Nuevo Testamento sobre Jesús. Y hablando de mensajes, pasemos a la evidencia bíblica. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre la divinidad de Jesús? Bueno, como ya hemos mencionado, el Nuevo Testamento está repleto de pasajes que afirman la divinidad de Jesús. Pero además de los títulos y atributos que ya hemos discutido, hay otros elementos que merecen nuestra atención. ¿Cómo cuáles? Dame ejemplos concretos. Por ejemplo, las acciones de Jesús, los milagros que realiza, su autoridad para perdonar pecados, su resurrección de entre los muertos. Todo esto apunta hacia su naturaleza divina. Sí, esos son eventos que claramente lo distinguen de cualquier otro personaje histórico. Exactamente. Y no podemos olvidar las propias palabras de Jesús. En varios pasajes del Evangelio Jesús afirma explícitamente su divinidad. Yo y el Padre uno somos, dice en Juan 10.30. En Juan 14.9 dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Y en Marcos 2.57 perdona los pecados de un paralítico, lo cual provoca la indignación de los fariseos, quienes lo acusan de blasfemia, ya que solo Dios puede perdonar pecados. Esas son declaraciones bastante contundentes. Difícilmente se pueden interpretar como simples metáforas. Pareciera que Jesús mismo se está declarando Dios. Ciertamente. Y a todo esto debemos añadir la evidencia proveniente del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. ¿Cómo respalda el Antiguo Testamento la divinidad de Jesús? Esto me intriga. De varias maneras. En primer lugar, a través de las profecías mesiánicas, hay numerosos pasajes en el Antiguo Testamento que anuncian la venida de un Mesías que poseerá atributos divinos y realizará acciones que solo Dios puede realizar. ¿Y qué tipo de profecías? Por ejemplo, Isaías 9.6 profetiza la venida de un niño
que será llamado Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miqueas 5.2 anuncia que el Mesías nacerá en Belén y que sus orígenes son desde la eternidad. Y Daniel 7.13-14 describe la venida del Hijo del Hombre, que recibirá dominio, gloria y reino eterno de parte del Anciano de Días, que es una clara representación de Dios. Entiendo, los primeros cristianos veían en Jesús el cumplimiento de estas profecías mesiánicas, lo cual les confirmaba su divinidad. Exacto. Y además de las profecías mesiánicas, el Antiguo Testamento también nos proporciona una base teológica para la comprensión de la divinidad de Jesús a través de la doctrina del ángel de Yahvé, que aparece en varios pasajes. El ángel de Yahvé. No estoy familiarizado con ese término. ¿Podrías explicarlo? Se trata de una figura enigmática que aparece en momentos cruciales de la historia de Israel, actuando como un representante directo de Dios, hablando en su nombre y realizando acciones divinas. Suena intrigante. ¿Puedes darme algún ejemplo? Claro, en Génesis 16.7-13, el ángel de Yahvé se aparece a Agar y le anuncia que tendrá un hijo. En Génesis 22.11-18 detiene a Abraham justo antes de sacrificar a Isaac. Y en Éxodo 3.2-6 se aparece a Moisés en la zarza ardiente. Interesante. ¿Y cómo se relaciona esta figura del ángel de Yahvé con la divinidad de Jesús? Algunos estudiosos sugieren que el ángel de Yahvé no es un ángel en el sentido tradicional, sino una preencarnación del Logos divino, es decir, del Hijo de Dios. O sea que el ángel de Yahvé sería una manifestación previa de Jesús en el Antiguo Testamento. Esa es una de las interpretaciones. Bien. Y esa interpretación se basa en varios elementos, como la autoridad divina que se le atribuye al ángel de Yahvé, el hecho de que hable en primera persona como si fuera Dios mismo y la veneración que se le rinde en algunos pasajes. Es una teoría fascinante. Ciertamente añade una capa de profundidad a nuestra comprensión de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. De acuerdo, tenemos títulos que vinculan a Jesús con Dios Ajá. y acciones que demuestran poderes divinos. ¿Qué más hace que este caso sea tan convincente? Hay una frase que es crucial. La declaración "yo soy" es una conexión directa e innegable con YHWH, el nombre de Dios en el Antiguo Testamento. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Espera. Asegurémonos de que nuestro oyente nos siga. Yo soy. Dos palabras aparentemente simples. ¿Por qué son tan importantes? Porque en Éxodo 3.14, cuando Moisés le pregunta a Dios su nombre, Dios responde, yo soy el que soy. Este nombre, YHWH, es el nombre más sagrado para Dios en el judaísmo. Y luego Jesús llega a los evangelios, especialmente al de Juan, que Atanasio cita con frecuencia, Sí, y utiliza la misma frase, yo soy. exacto. Y no la usa de cualquier manera, Claro. sino en declaraciones increíblemente poderosas. Por ejemplo, en Juan 14.6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, al usar yo soy, Jesús no está simplemente insinuando una conexión con Dios, No. sino que se está identificando directamente con el concepto más fundamental de Dios en el pensamiento judío. Eso es atrevido. Y aquí es donde Atanasio se apasiona. Los arrianos, al intentar minimizar a Jesús, afirmaban que era creado. Pero si Jesús realmente está diciendo yo soy, de la misma manera que YHWH, Sí. entonces no puede ser creado. Tiene que ser eterno. ¡Wow! Eso sí que da que pensar. Pero si Jesús es realmente YHWH, ¿cómo se explica que también sea humano? Suena una paradoja. Esa es la gran pregunta, ¿no? La naturaleza divina de Dios eterna, inmutable, todopoderosa, y la naturaleza humana finita, sujeta al cambio y el sufrimiento. ¿Cómo pueden coexistir en una sola persona? Es alucinante. No me extraña que surgieran ideas como el docetismo. Si la idea de un ser divino sufriendo en la cruz era difícil de aceptar. Exactamente, para los docetistas, la forma humana de Jesús era una especie de ilusión, o solo parecía sufrir. Pero para Atanasio y muchos otros eso anulaba el propósito de encarnación. Si Jesús no se hizo realmente humano, ¿qué sentido tenía todo? ¿Qué lograba su muerte? Claro, como si la historia perdiera su fuerza. Entonces Atanasio defendía que Jesús era verdaderamente humano, pero ¿cómo explicaba su lado divino? Creía que Jesús era igual a Dios Padre. Aquí entra en juego el concepto de sustancia. Atanasio argumentaba que Jesús compartía la misma sustancia que el Padre. Sustancia suena un poco técnico. ¿Qué quería decir con eso? En términos filosóficos, la sustancia se refiere a la esencia de algo, a lo que lo define en su ser más profundo. Atanasio decía que Jesús no solo era similar a Dios Padre, sino que estaba hecho de la misma materia prima, por así decirlo. Entonces, aunque Jesús era una persona distinta, su naturaleza divina era inseparable de la del Padre. Es así. Precisamente. Y eso lo diferenciaba de cualquier otra criatura. No era un ángel superpoderoso o un profeta excepcional, sino Dios mismo existiendo de una forma nueva como ser humano. Entiendo esta idea de la sustancia. Ayudaba a explicar cómo Jesús podía ser completamente divino y completamente humano. Era parte de la solución y este concepto se convirtió en un pilar fundamental para la doctrina de la Iglesia posterior. Pero no olvidemos que todo esto se debatió intensamente durante los primeros siglos del cristianismo.
Claro, no es que todos leyeran a Atanasio y dijeran, qué bien explicado, Mm. asunto resuelto. Para nada. Había diversas interpretaciones. Algunas se acercaban a lo que hoy consideramos la ortodoxia cristiana, mientras que otras acabaron siendo consideradas herejías. Hablando de herejías, mencionaste el docetismo. ¿Qué otras ideas sobre Jesús fueron rechazadas por la corriente principal de la Iglesia? Comencemos con un concepto que a menudo se malinterpreta. Ajá. Primogénito. Ok. Prototokos en griego. Prototokos. Muchos piensan que se refiere simplemente al orden de nacimiento. Sí, primogénito suena a algo cronológico, ¿no? Exacto. Pero bíblicamente primogénito no siempre se refiere a la cronología, sino a la preeminencia o superioridad. Piensa en Jacob y Esaú en el libro de Génesis. De acuerdo. Gearfémoco, aunque nació segundo, recibió la primogenitura, lo que significaba superioridad sobre su hermano mayor. Es verdad. Recuerda esa historia. Esaú era el mayor, pero Jacob recibió la bendición y la primogenitura. Exactamente. Y este concepto de primogénito se aplica directamente a Jesús. Cuando se le llama primogénito no significa que fue creado primero, sino que tiene una posición exaltada dentro de la creación. Entonces, estás diciendo que Jesús como primogénito no fue creado, sino que ya existía antes de la creación y ocupa una posición superior. Esto nos lleva a pensar en el tiempo de una manera completamente distinta. Precisamente, primogénito apunta a su preeminencia y a su rol único en la creación. Y aquí es donde entra un pasaje bíblico que se cita mucho en este debate, Colosenses 1.15. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Primogénito de toda la creación. Si lo leemos superficialmente, pareciera decir que Jesús fue creado primero. ¿Cómo lo interpretamos correctamente? Es crucial analizar este versículo en su contexto. Los versículos que rodean a Colosenses 1.15 dicen explícitamente que todas las cosas fueron creadas por medio de Jesús y para Él. Entonces, si todas las cosas fueron creadas por medio de Él, lógicamente no puede ser parte de la creación, ¿verdad? Exacto. El término primogénito aquí no significa el primero en ser creado, sino el agente principal a través del cual se produjo la creación. Es como si Jesús fuera el arquitecto maestro de la creación, no un ladrillo en la pared. Me gusta esa analogía. Ayuda a visualizarlo mucho mejor. Ahora bien entiendo que algunos usan la palabra enviado en la Biblia para argumentar que Jesús está subordinado al Padre. Si fue enviado, entonces no puede ser igual a Dios, dicen. Sí, ese es un argumento común. Y otro similar se basa en la frase, el Padre es mayor que yo, de Juan 14.28. A simple vista pareciera contradecir la idea de que Jesús es plenamente divino. Tienes razón. El Padre es mayor que yo. Suena bastante directo. ¿Cómo conciliamos esto con la divinidad de Jesús? La clave está en entender estos conceptos dentro del contexto de la Trinidad. La Trinidad, como la entienden muchos teólogos cristianos, afirma que Dios existe en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero esta distinción no niega la divinidad individual de cada una. Entiendo. La Trinidad no es como un pastel dividido en tres, donde cada parte es solo una fracción del todo. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios. Exacto. Piénsalo así. Una persona puede tener varios roles o títulos sin que esos roles cambien su esencia. Un rey puede ser padre y gobernante sin que sus roles disminuyan su autoridad como rey. Claro, tiene sentido. Es como decir que alguien es a la vez madre, doctora y artista. Sus roles son distintos, pero su esencia como persona es la misma. Exactamente. Del mismo modo, Jesús puede ser enviado por el Padre y reconocer que el Padre es mayor en términos de su rol dentro del plan de salvación, sin que esto implique una inferioridad en su esencia divina. O sea que la frase «el Padre es mayor que yo» se refiere más a una jerarquía funcional dentro de la Trinidad que a una diferencia en esencia o divinidad. Precisamente. Y es importante recordar que este tipo de lenguaje se usa en la Biblia para que nosotros como humanos finitos podamos comprender un poco mejor el misterio de Dios. Claro, tratar de comprender la naturaleza de un Dios infinito y eterno es un desafío inmenso para nosotros. Bueno, otra idea influyente fue adopcionismo. Adopcionismo. Como si Jesús hubiera recibido un ascenso. En cierto modo, sí, los adopcionistas creían que Jesús nació como un ser humano común y corriente, pero que Dios lo adoptó en algún momento de su vida, tal vez durante su bautismo o resurrección. O sea que era un tipo realmente bueno que ascendió a la categoría de divinidad. Esa es la idea básica. Y tenía cierto atractivo ya que parecía evitar preguntas espinosas sobre la preexistencia de Jesús y cómo la divinidad podía unirse a la humanidad. Sí simplifica las cosas, pero ¿por qué Atanasio y otros se opusieron tan firmemente a esta idea? Por varias razones. En primer lugar, parecía menospreciar la relación única entre Jesús y Dios Padre. Si Jesús fue adoptado, significaba que hubo un tiempo en el que no era hijo de Dios. También implicaría que su divinidad era una recompensa por su buen comportamiento en lugar de una característica inherente a su ser. Exacto. Y para Atanasio eso contradecía las Escrituras. Él creía que la Biblia mostraba que Jesús siempre fue divino, no solo a partir de un momento determinado. Además, si Jesús no fue siempre divino,
¿Cómo pudo realizar milagros o perdonar pecados antes de su adopción? Ese es otro problema del adopcionismo, crea incoherencias en la narrativa bíblica. Estos debates no eran solo sobre ideas teológicas abstractas, tenían consecuencias reales en cómo los cristianos entendían las acciones y enseñanzas de Jesús. Totalmente. Y estos debates tuvieron un impacto duradero. La forma en que entendemos a Jesús hoy en día está moldeada por estas primeras discusiones y por las decisiones tomadas en los concilios de la Iglesia hace siglos. Es increíble pensar que algo escrito hace casi 2000 años todavía pueda generar tanta discusión y debate en la actualidad. Lo fascinante es que vemos a la mente humana luchando con los misterios más profundos, la naturaleza de Dios, el significado de la vida, la posibilidad de la redención. Nos recuerda que la fe no se trata solo de separar dogmas, sino de participar en un proceso continuo de búsqueda de comprensión. Y esos debates siguen vivos hoy en día, lo que demuestra el poder perdurable de esas preguntas. Sin duda es como lo que estamos haciendo ahora mismo, Sí. examinando la evidencia, tratando de comprender diferentes perspectivas Claro. y llegando a nuestras propias conclusiones. Exacto. Aunque sospecho que nuestros debates son un poco menos acalorados que los de los primeros concilios de la Iglesia. Probablemente sea algo bueno. ¿Y qué hay de la evidencia histórica fuera de la Biblia? ¿Qué nos dice la historia sobre Jesús? Bueno, el impacto de Jesús en la historia es innegable. El surgimiento del cristianismo, testimonio de los primeros cristianos, todo esto nos habla de una figura que trascendió los límites del humano. Su impacto solo se puede explicar si reconocemos en él algo más que un simple maestro o profeta. Es cierto, el impacto de Jesús en la historia es innegable. Millones de personas han dedicado sus vidas a seguirlo. Exacto. Los primeros cristianos no se habrían arriesgado a la persecución y la muerte por seguir a un simple mortal. Creían en él como el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Y su testimonio transmitido a través de los siglos sigue resonando hoy en día. Es increíble cómo un personaje histórico de hace 2000 años puede seguir teniendo tanta relevancia en el mundo actual. Esto se debe a que Jesús no es solo un personaje histórico, sino una realidad viva y presente en la vida de millones de personas. Y esta realidad solo se puede comprender plenamente si reconocemos su divinidad. Después de todo lo que hemos discutido, creo que estoy empezando a comprender mejor la complejidad y la profundidad de la doctrina de la divinidad de Jesús. Me alegro de escuchar eso. Y recuerda que este es un tema que ha generado debate durante siglos. Hay diferentes interpretaciones y perspectivas. Lo importante es que sigas explorando, que sigas investigando, que sigas buscando la verdad. Tienes razón. El camino de la fe es un camino de constante aprendizaje y descubrimiento. Y en ese camino, el Espíritu Santo es nuestro guía. Totalmente de acuerdo. Bueno, creo que hemos cubierto bastante terreno en esta inmersión. Hemos explorado los argumentos en contra de la divinidad de Jesús, hemos examinado la evidencia lingüística, bíblica e histórica que la apoya, y hemos reflexionado sobre el impacto de Jesús en la historia y en la vida de las personas. ¿Qué te parece si ahora le damos a nuestros oyentes algo para reflexionar? Me parece una excelente idea. Después de toda esta fascinante información, me pregunto, si Jesús es realmente Dios encarnado, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestras vidas? ¿Cómo cambia nuestra forma de ver el mundo, nuestra relación con Dios, nuestro propósito en la vida? Es una pregunta fundamental que nos invita a profundizar en el misterio de la encarnación. Si aceptamos que Dios mismo se hizo hombre en Jesús, entonces la realidad humana adquiere una nueva dimensión. Ya no podemos vernos a nosotros mismos ni a nuestro prójimo como simples criaturas finitas. Claro, nos vemos como seres creados a imagen y semejanza de Dios, capaces de reflejar su amor y su santidad. Exactamente. La encarnación nos revela el amor infinito de Dios por la humanidad, un amor tan grande que lo llevó a humillarse y hacerse uno de nosotros. Y este amor manifestado en la vida, muerte y resurrección de Jesús nos ofrece la posibilidad de reconciliarnos con Dios y de vivir una vida plena y significativa. Así es. La divinidad de Jesús no es solo un dogma teológico, sino una realidad que transforma nuestras vidas. Y esta transformación comienza por el reconocimiento de quién es Jesús, no un simple maestro o profeta, sino el Hijo de Dios, el Mesías prometido, el Salvador del mundo. Reconocer a Jesús como Dios encarnado implica una respuesta de fe y de entrega. Implica seguir sus enseñanzas, imitar su ejemplo, amarlo, con todo nuestro corazón, mente y alma. Es un camino desafiante sin duda, pero también es un camino de esperanza y de alegría de paz. Porque en Jesús encontramos la plenitud de la vida, la verdad que nos libera, el amor que nos transforma. Y esa es la buena noticia que queremos dejar a nuestros oyentes. La buena noticia de que Dios está cerca, que nos ama, que nos ofrece la salvación. Una buena noticia que cambia todo, que nos invita a vivir de una manera nueva, con propósito, con esperanza, con amor. La fe es un camino, no un destino.
En este camino, la búsqueda de la verdad, la reflexión sobre las Escrituras, el diálogo con otros creyentes son herramientas esenciales para crecer en nuestra comprensión de Dios. Y quién sabe, tal vez al profundizar más descubramos verdades que iluminen no solo nuestras mentes, sino también nuestros corazones. Y sobre todo, no olvidemos la importancia de la oración. Pedirle a Dios que nos ilumine, que nos guíe, que nos revele su voluntad, porque solo en Él encontramos la verdadera sabiduría, la paz que sobrepasa todo entendimiento, el amor que nunca falla. Y con esa hermosa reflexión nos despedimos. Hasta la próxima.